Iglesia, bendiciones. Te pido que le regales un aplauso grande a Dios por el milagro de un nuevo día, la salud de poder congregarnos, la libertad de poder congregarnos cuando en muchos otros lugares no se puede congregar. Para mí siempre será un privilegio el poder ser usado por Dios. Pude haber estado en cualquier otro lugar, pero Dios decidió que le sirviera y así encaminó mi vida para que yo le sirviera. Así que me debo a Dios, me debo al ministerio de infantil, me debo al ministerio de danza, me debo al ministerio de damas, me debo a todos los ministerios de la iglesia, a los jóvenes, a todos. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen sus actividades, cuando los veo aquí venir a recibir una palabra, yo me lleno de gozo, me llena y me dice: Señor, el trabajo se está haciendo, vale la pena ir, hay jóvenes que están luchando, estamos recibiendo personas nuevas, Dios está trabajando. Amén. Apenas vamos por la introducción, hermanos. Quiero iniciar con el testimonio de una entrevista. Cuenta la historia de que había un joven que fue criado por una madre soltera por causa de que el padre de su hijo había tenido miedo. El padre de su hijo actuó con irresponsabilidad. El padre de su hijo no estuvo dispuesto a soltar su soltería para hacerse responsable de un hogar, así que huyó de su asignación y la dejó como si fuese una rumba más, una noche en que se encontraron y pasó algo y yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Ese hombre dio un mal testimonio acerca de lo que realmente somos nosotros los verdaderos hombres. Nos dejó mal a todos. Y si hay algún hombre aquí en Vistalegre que no esté tratando bien a su familia, desde ahora le digo, es por gusto que vengas a la iglesia y no des testimonio en tu casa. Es por el gusto que vengas a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que nunca un hombre menospreció su propia carne, nunca. Es tu propia carne, tienes años con tu esposa, tienes años con tu pareja, ha cambiado, necesita de tu atención, necesita que la arregles, que la hermosees, es tu responsabilidad. Este hombre se fue y este muchacho fue creciendo. La mamá que lo crió con ese dolor, con ese rencor, pero era una madre muy esforzada. Ella, ¿a qué se dedicaba? Trabajaba para la calle. Trabajando para la calle, ella planchaba, a veces vendía comida. Y así crió ese niño y nunca le hizo falta nada. Andaba en abundancia, le dio todo lo que podía y le decía: yo soy papá y mamá. Yo puedo, yo te voy a educar y tú vas a ser grande y tú vas a ser próspero. Y le decía tantas cosas a su hijo y no le faltaba nada. Lo tenía bien vestido en el barrio, todo era muy bonito. Cuenta la historia que este joven un día fue a una entrevista, creció, terminó su universidad y fue a una entrevista. Había una empresa grande que necesitaba una posición que llenar y era la de gerencia de recursos humanos. Pero no solamente gerencia de recursos humanos, sino gerencia de recursos humanos a nivel regional. Era una posición muy buena la que este muchacho estaba aspirando. El dueño de la empresa escogió entre los currículos y fue descartando. Y antes de empezar a llamar escogió a 5 personas que eran las que más calificaban. Y se armó de una estrategia. Dice que en la cafetería de la empresa, ahí citó a los entrevistados. El joven llegó, se sentó. El dueño de la empresa se vistió de una ropa común. Entraba a la cocina de vez en cuando mientras se daba la entrevista, se hacía un café, abría la nevera para ver cómo interactuaban cada uno de ellos. 4 de ellos interactuaban, pero 1 no interactuaba. El joven tenía un perfil, estaba bien vestido, pero tenía un perfil lleno de altivez, lleno de arrogancia, así que él no se mezclaba con el resto de los aspirantes. El dueño de la empresa se iba, salía y regresaba, porque a él le interesaba ver cómo ese joven en especial
interactuaba porque ya le digo, tenía un tremendo currículo. Cuando se da la hora de la entrevista, el dueño de la empresa, cuando él entra, este muchacho estaba mejor vestido que el dueño de la empresa. El perfume que portaba opacó el perfume en la oficina del dueño de la empresa porque su mamá le daba lo mejor. Y él se sentó y él lo reparó, lo miró y le dijo: te voy a ser sincero, me encanta tu currículo. Entre tus experiencias, le dijo, has ido a las mejores escuelas, te has preparado en las mejores universidades y dominas varios idiomas. Tienes un excelente currículo. Amén. Pero entre estas cosas, el joven que tenía un excelente currículo, el dueño de la empresa estaba impresionado. Y le hizo una pregunta a este joven. Y le dice: en medio de tu preparación, me llama la atención tu apellido. No se les olvide eso. Le llamó la atención su apellido. Y le decía: porque tu apellido no es de los más acaudalados de la ciudad. Háblame de tu educación, háblame de tus padres. Así que el joven, levantando el hombro derecho, en una señal de desinterés como que normal, dijo: mi papá me abandonó y mi madre me crió sola. Nuevamente levantó el hombro. Con un poco de vergüenza que se mostraba en su rostro, nuevamente levantó el hombro derecho y dijo: ella trabaja para la calle. Ella se encarga de la cocina y ella se encarga de planchar, etcétera. Dice el entrevistador, etcétera, etcétera. Esa palabra le retumbaba en la mente. Así que él le dijo: te voy a confesar algo. De todos los aspirantes que tengo para este puesto, el que reúne todas las cualidades que yo necesito, eres tú. Pero me falta algo. Necesito que me hagas un favor. Yo quiero que vayas a tu casa y que regreses mañana. Y el joven se quedó extrañado, porque por una parte le estaba diciendo que tenía todas las oportunidades abiertas, pero por otra parte lo estaba dejando ir. Pero el joven, que mantenía su postura, volvió a hacer lo mismo y dijo: ok, y se fue. Cuando llegó a su casa, dijo: buenas, mamá. Y la mamá le dijo emocionada: ¿cómo te fue, hijo? Y él le volvió a contestar: bien. Y siguió hacia adelante. No paró a saludar a su mamá, le dio un saludo regular y siguió hacia adelante. Le entró ganas, fue a la cocina y se acordó lo que el entrevistador le había dicho. Vio los platos sucios, y porque una de las instrucciones que el entrevistador le había dicho, y me lo comí, era de que ayudara a su mamá a hacer los quehaceres. Así que el muchacho se remangó la manga de su camisa, metió las manos con algo de asco en los platos sucios, y su mamá, al verlo, llegó y le dijo: no, hijo, no hagas eso. Y las dos manos se encontraron dentro del agua, y por primera vez en mucho tiempo el hijo palpó las manos de su madre y empezó a acariciarla, y la mamá le dio pena. Él sacó las manos del agua de su mamá y la empezó a enjuagar, y empezó a ver las manos de su madre llenas de callos, arrugadas, y cuando levantó la vista, vio el rostro demacrado de su mamá. Este rostro con el cual ella tenía que presentarse y disimular tantas veces frente a sus empleadores. ¿Disimular qué cosa? Su cansancio. ¿Disimular qué cosa? Su vergüenza por ser una madre soltera en ese tiempo. Él empezó a ver a su mamá y simplemente se arrodilló y la abrazó y le decía: perdóname, 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 mamá, perdóname. Su mamá lo acariciaba y empezaron a llorar juntos, y su mamá empezó a contarle tantas cosas. Este muchacho, cuando se fueron a dormir, este muchacho no podía dormir y se la pasaba orando y se la pasaba llorando, y se preguntaba por qué su actitud había sido así, tan llena de orgullo. Él era un hijo. No se olviden que él era hijo de ella, pero le había dado ese trato
durante mucho tiempo no solamente a su mamá, sino también a la gente alrededor, porque él era el letrado, porque él era el preparado. Al día siguiente este muchacho, para no alargarle el cuento, fue a la entrevista nuevamente, pero esta vez llegó tarde a la entrevista y llegó sin corbata y se sentó, y el entrevistador, sorprendido de su llegada tarde, le preguntó: ¿qué te pasó? Y las lágrimas de los ojos de este joven empezaron nuevamente a correr, y entre sollozos empezó a explicarle quién era su mamá y lo que había representado para él, y le pidió perdón. Estaba avergonzado de su actitud. Dios no tuvo que hacer muchas cosas. El dueño de la empresa representa a nuestro Señor. La posición, lo que Él aspira, que nosotros podamos aplicar y podamos llenar. Pero el apellido de lo cual nosotros hablábamos es lo que nos representa a nosotros delante de toda la comunidad. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Ellos son los hermanos de la iglesia. Ellos son los hijos de Dios. Y a veces nuestra actitud no deja que se refleje. La palabra dice, Pablo, que por causa de nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado, porque nosotros somos carta abierta al mundo. Yo quiero que ustedes me acompañen en esta hora a ver algo. Si Miller está listo por ahí. Mi hermano Miller, cuando estés listo, yo quiero que ustedes me acompañen a ver este video y sean edificados. La hermana Sixta la semana pasada nos predicaba y nos hablaba tantas cosas. La vas a quitar la. Ajá. Bueno. Nos hablaba tantas cosas que en resumen son las que vamos a ver ahora, y quiero que presten atención. Este es el momento de quitar cualquier cosa de su mente y podamos concentrarnos en este video que vamos a ver. Me avisa cuando esté listo, voy a compartirles. Decía la hermana la semana pasada que qué es descender de la cruz. Descender de la cruz es estar con una mujer que no es tu esposa, estar con un esposo que no es tu esposo. Alguien tiene que caminar por la senda de santidad y de justicia. Ella hablaba acerca de Jonás, que intentaba huir de la cruz y bajarse de la cruz. Jonás, ella decía, era el tipo de un líder desobediente. Estar crucificado es hacer silencio, es estar con Dios. Aunque seas abofeteado como Cristo fue abofeteado por Caifás, tienes que ser paciente y esperar en Jehová. Amén. Hay un tiempo para todo. Después del proceso de Israel en Egipto, puso sus pies sobre las aguas, entonces se abrieron. Iglesia, no te bajes, sigue evangelizando, diezma, no robes a Dios. El evangelio es el único que se mete a la casa de Dios. El evangélico es el único que se mete a la casa de Dios para robarle. Oran, cantan y sirven, pero no diezman y están presos económicamente. Muchos se han bajado de la cruz porque ya no diezman. Muchos se han bajado de la cruz también porque ya no son buenos padres, porque no representan a Dios dentro del hogar, porque abandonaron a esa mujer porque había muchas diferencias. Se olvidaron cuando la enamoraban, cuando la conquistaban. Y mucha mujer se olvidó también del orden, de la cabeza. Pero sobre todo no se pusieron de acuerdo con el tercer cordón, el Espíritu Santo, para resolver sus problemas, y salieron huyendo como cobardes. Mi hermano Miller. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní,
descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patibulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida, en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20.
Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News. Amén, hermanos. Es una manera diferente de decir lo que está escrito en las Escrituras y que nosotros sabemos, ¿verdad? Había una profecía que decía que sus huesos no habrían de ser rotos. Era necesario presentarlo gráficamente y hacerlo diferente. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día nosotros nos quedamos en casa porque tenemos té, pero no tenemos azúcar. Hoy en día nosotros nos quedamos en casa porque estamos molestos con Dios porque tuvimos un día difícil de trabajo. Hoy día nosotros nos quedamos en casa porque tenemos temor, porque no conocemos al Dios, al dueño de la empresa para la cual nosotros trabajamos. Hermano, empresa, sí, Jesucristo dijo, ¿o no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Dónde está tu posición, tu apellido? Como en la historia del joven, ¿qué tienen que ver las dos historias? ¿Cómo se entrelazan entre sí? En que a veces nosotros los cristianos actuamos con arrogancia. A veces se está dando la alabanza y nosotros tenemos una postura indiferente, pero Cristo pagó por nosotros. ¿Cómo se entrelaza eso con nosotros? En que a veces se está dando la predicación y los hermanos tienen una actitud altiva o tienen una actitud de desinterés por lo que se está predicando. Y a Cristo eso le costó sangre. Y es importante que nosotros recordemos esa palabra, porque así como muchos piensan o muchos decían antes, no, Dios se parece al padre de este joven porque en vez de venir él mismo, mandó fue al Hijo. Y la palabra no enseña eso. La palabra enseña que por amor a ti y a mí, Dios tuvo que encarnarse, esconder su gloria para no matarnos con su presencia y hacerlo a través de Jesucristo, que pagara por nosotros siendo inocente. Y es exactamente lo que Él está esperando que tú puedas hacer hoy por el hermano que está a tu lado, por tu compañero de trabajo, por tu vecino, por tu amigo, por aquella persona que se ve con un rostro desencajado, y no te dejes llevar por la impresión de la entrevista cuando tú te encuentras con esa persona. El dueño de la empresa lo que hizo fue, ahí hay algo más escondido en este joven. No le interesaba el currículo. Sabía que él iba a tomar una posición para la cual habían requisitos muy importantes que él tenía que llenar. Amén. Pero le faltaba algo a este joven. Así que él no se dejó llevar por eso. Él se puso a pensar qué es lo que nosotros necesitamos. Dice que la responsabilidad del puesto era identificar las necesidades de contratación a corto y largo plazo, establecer estándares de rendimiento y evaluar a los equipos de recursos humanos locales. Iba a trabajar con personas, diseñar paquetes de compensación y beneficio para los empleados. ¿Qué son estándares? Los estándares son especificaciones acerca de cómo debe desarrollarse una tarea o función determinado y están basados en acuerdos entre una o más entidades o un determinado grupo de personas. Wow, están basados entre acuerdos. La Biblia dice en el Génesis que Padre, Hijo y Espíritu Santo para esta empresa se reunieron y hablaron de estándares. Y nos vamos a Apocalipsis, y Apocalipsis dice: he aquí el Cordero inmolado desde el principio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había un plan. Ya Jesucristo tenía un plan. Ya antes de que iniciara, su final ya estaba seteado. Nadie le quitó su vida. Él la puso por ti y por mí. Pero seguimos siendo la misma persona de aquel tiempo, con las mismas actitudes, porque la Biblia dice que muchas personas
lo injuriaban mientras él iba en el camino del Calvario. Jesucristo lo que hizo cuando él cargó la cruz, es más, él dijo: si alguno me quiere seguir, que tome su cruz. ¿Sabe por qué? Porque la cruz no se lleva con fuerza humana. ¿Cuánta sangre había perdido Jesús según los estudios científicos hoy día? No solamente la Biblia nos lo dice, sino que fueron expertos a explorar y averiguar, y detalles más, detalles menos de lo que pasó en la historia de Jesucristo. Dejó claramente que lo que él hizo era la fuerza y el amor interior que él tenía por cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo rescatas a las almas? ¿Qué ves en las personas? ¿O muestras primero tu altivez y tu arrogancia, o tu coraza, o tu orgullo por tu crianza? ¿O recuerdas que hubo un Cristo que cuando lo estaban esperando de una forma, llegó al mundo de otra? Y se presentó con esa humildad, con esa sencillez. Se presentó a servir, porque él le enseñó a sus discípulos: mayor es el que sirve, y como dice un compañero mío de trabajo, y el que no sirve, no sirve. Si no sabemos servirle a Dios, si no sabemos entender que este sacrificio en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros y que había un propósito, hermanos, nosotros no nos podemos esconder del propósito de Dios. Nosotros, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a hacer lo mismo que cuando pasó lo de Caín y Abel. Va a preguntarnos por nuestros hermanos. Nos va a preguntar a ti, te va a preguntar por tu esposa. A ti te va a preguntar por tu esposo, porque ustedes se presentaron juntos delante de Dios. Entonces eres guarda de tu hermano, porque él decía: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues Dios esperaba que actuara como guarda de su hermano. ¿Acaso eres tú guarda de tu compañero de trabajo? Sí, eres guarda de tu compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque así como este muchacho que fue a la entrevista tenía tantas cosas, pero era ignorante. Por eso Jesucristo decía: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos que cambiar nuestra percepción de las cosas y volver a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Jesús lo dejó claramente, sino contra potestades, huestes y principados. ¿Cuáles son esas potestades, huestes y principados? Ese compañero de trabajo, esa persona que está peleando porque está viendo cómo aruña y cómo llega a la quincena. Esa mujer que llega amargada porque tuvo un hombre que no tuvo los pantalones para poder ejercer su labor, y ella tiene que ser, como se dice, madre y padre, aunque sabemos que eso no existe. Tienes que entender que detrás de ese perfil de esa persona se están moviendo cosas. ¿Cómo lo hacía Jesucristo? Manteniéndose conectado a la fuente, orando para que Dios le hablara. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza, y el ser humano ¿con qué se va a sacar filo? Sino con el trato del otro ser humano. De las primeras cosas que me enseñó Dios en mi matrimonio fue que lo que yo tenía no era mío, pertenecía a la familia. En estos días conversaba con Arkeli y le decía que yo puedo salir a la calle y yo puedo tener 100, 200, 300 dólares en mi bolsillo, pero no me lo puedo gastar como me da mi gana. ¿Saben por qué? Porque de ahí también hay que descontar el súper. Y a mi cheque ya se le hicieron descuentos. Se le hicieron descuento de casa, se le hicieron descuento de préstamos, y se le hicieron descuentos y descuentos y descuentos. Pero ¿sabe qué? Lo más gracioso de eso, no importa cuántos sean los descuentos, hombre, que tú tienes en tu cheque, tú tienes un hogar que mantener y tienes que ser responsable. Joven que te encuentras con una muchacha y la embarazas, tú tienes que ser responsable, porque ese niño puede crecer y va a crecer con ese orgullo, con ese resentimiento de que no hubo un padre y de que nadie lo quería, y va a tener que buscar su identidad en medio de tantos estereotipos que tenemos equivocados en este tiempo. A Dios no se le escapa ningún detalle, hermanos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos con la ayuda del Espíritu Santo, abrir los ojos de la persona y cuidar nuestro testimonio. En Isaías 53 dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado todo el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, para aclarar, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos recargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ya basta de ese cristianismo que camina porque depende de quién es el pastor que está en la iglesia. Ya basta de ese cristianismo que se basa de que yo llevo a mi hijo a la iglesia, pero tengo que ver qué iglesia, porque algunos se han equivocado, algunos han tocado de las arcas de Dios y algunos han dado un mal testimonio, pues no han sido todos los pastores. Hoy en día nosotros estamos bajo el cimiento, sobre el cimiento de personas que creyeron en el evangelio, y por eso podemos disfrutar este ambiente. Pero esas personas se pararon sobre los cimientos de nuestros antepasados, de Abraham, de Elías, de Pablo, que fue azotado, y por eso Jesucristo decía: evangelízame a Pablo, porque yo le voy a enseñar a Pablo cuántos le es necesario padecer a causa de mi nombre. Y por eso fue igualmente latigado, y por eso fue igualmente encarcelado, y pasó por tantas cosas. Y por eso Pablo terminó diciendo: verdaderamente todo lo que él tenía lo tengo por basura, porque pudo hacer una comparación de la vida a la cual él se pudo aferrar, igual que Nicodemo. Nicodemo se aferró a la vida cómoda. Él nunca dejó su vida cómoda. Él se aferró a eso porque tenía miedo, porque tenía un estatus. Se quedó ahí Nicodemo. Pero Pablo fue más valiente, más intrépido, y abandonó todo eso para poder venir a nosotros hoy día y darnos testimonio de cómo se hace. Aquel que conoce lo que Jesucristo pasó en su vida, realmente hay un chiste que cuenta por ahí que dice que Jesús se asomó desde el cielo y dice: wow, Señor, tú me enviaste en el tiempo equivocado, porque ahora estos que predican la palabra tienen y tienen y tienen y hacen y hacen y hacen, y en realidad no están preocupándose por lo que verdaderamente vale, por las almas. Basta de entender un evangelio equivocado. Tenemos que entender que Jesucristo, siendo dueño de todo, vino a padecer, vino a servir, y nosotros tenemos que servir. No es malo tener, no es malo estar cómodo, porque nuestro Dios enriqueció muchas personas. Enriqueció a Abraham, lo enriqueció. Inclusive Salomón se presentó y él le preguntó: ¿qué tú quieres? Y él le dijo: dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Pero Dios también le dio riquezas. Pero ¿dónde está el problema? Y dónde, como nosotros, siendo carta abierta al mundo, no reflejamos la verdad de Cristo, cuando nos ensorbecemos, como le pasó a Salomón, y tuvo que quedar comiendo hierba como animal. Que el Dios de nosotros no sea el dinero. Y no solamente por aquel que lo tiene, sino por aquel que no lo tiene. Y como no lo tiene, se amarga y dice: no puedo ir a la iglesia, yo estoy limpio. Yo conozco un joven que fue ejemplo para mí durante mi juventud, porque se iba en ayuno desde Puerto Escondido con hambre, caminaba hacia afuera, esperaba el bus o algún hermano que pasara y lo llevara a la iglesia de Dios para él completar su ayuno. Y allá tenía que esperar a ver quién lo conocía. Y como ya él era constante en ese comportamiento fiel a Dios, ya la gente lo llevaba. Y cuando yo iba a visitar a mi esposa, muchas veces él llegaba y mi suegra sabía que Mitchell tenía hambre, porque él siempre tenía hambre, pero era un muchacho fiel. Hoy día tiene una vida diferente, hoy día tiene una familia, hoy día dirige un ministerio y le sirve a Dios. Porque a pesar de que tú no tengas $1 en el bolsillo, o a pesar de que tengas mucho en el bolsillo, tu Dios no puede ser el dólar. Jesucristo nos lo demostró muchas veces.
¿Cuál es nuestra excusa? No me puedo ir porque no puedo ir porque no tengo dinero. No puede ser nuestra excusa, porque Jesucristo vino limpio y no tenía ni a dónde recotar la cabeza, y en cada uno de los detalles nos dejó ver lo que iba a costar tu salvación y mi salvación. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo te reúnes en la iglesia? Hoy es viernes, es un día algo difícil de venir a la iglesia, porque venimos de una semana pesada y queremos escuchar un mensaje que nos anime, que nos motive, que nos vuelva a reactivar. Pero si ese fue el mensaje que Dios le dio al hermano que está predicando, y si nosotros creemos en realidad eso, entonces tenemos que revisarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿estaré yo conectado? ¿Estaré yo entendiendo la revelación? Porque la revelación de Dios la mayoría de las veces viene en cosas simples y sencillas. Sin embargo, los regalos de Dios vienen envueltos en papel de problema. ¿Qué cosa más contradictoria? Los regalos de Dios vienen envueltos en papel de problema, o sea, en papel de reto. Esa persona que no te quiere recibir, ese vecino que le cuesta y te toca orar y pedirle a Dios porque tú quieres atraerlo a Cristo y dar tu testimonio, y te cuesta y tú tienes que decir: wow, tengo que aguantarme el carácter de este señor. Si supiera que yo tengo uno. Sí, tú tienes un carácter, pero tienes un apellido, y tu apellido es la marca de tu Dios. Por eso Esteban lo estaban apedreando y él se mantenía enfocado, viendo lo que otros no podían ver. En medio del dolor, en medio de los pedrazos, él se mantenía con una visión distinta, porque estaba conectado. La iglesia de antes llevaba un evangelio diferente, porque llevaba un evangelio. Por eso Jesús dijo claramente: no se vayan todavía de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo de Dios. Dime, ¿anhelas al Espíritu Santo para este camino pedregoso? ¿Anhelas al Espíritu Santo para que se manifieste en ti cuando hay dificultades? Yo salía del trabajo el otro día y también contaba ayer a una amiga de nosotros, parte de la familia, que saliendo del trabajo de madrugada, de repente me llegó un temor. Venir de mi trabajo hacia mi casa, algunas veces empezó a costarme, pero yo no lo entendía. Decía, ¿por qué? Pero la Biblia habla de que no vamos a temer del terror nocturno. Entonces eso existe, hermano. Existe. Ni saeta que vuele de día. Entonces eso existe. Y Dios estaba tratando de enseñarme. Una vez paré en el carro y bordeé la carretera y una compañera paró y me dice: Camilo, ¿qué te pasó? Yo, no, tranquila, yo estoy orando, estoy aquí orando. Oye, tú escoges unos lugares extraños para orar. Ella no sabía lo que me estaba pasando, tenía miedo, hermano. Tenía temor, tenía un temor de muerte, me sentía bien débil. Pero ¿por qué era necesario que yo pasara por ese proceso? Porque cuando tú y yo venimos a la iglesia, los demonios también quieren venir a sentarse. Las brujas también quieren venir a sentarse y quieren venir a hacer sus rezos, sus oraciones. Y Dios tiene que enseñarnos desde que nosotros empezamos en el camino de que eso existe. ¿Y qué si se manifiesta un demonio mientras tú estás predicando? ¿Y qué si alguien no aguanta la gloria de lo que Dios está impartiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? No, tienes que llenarte de unción. Entonces tienes que entenderlo. Por eso el Espíritu Santo agarró a Jesucristo, se lo llevó y le dijo: ven acá, vámonos a ayunar, vámonos al desierto. Porque tú tienes que perder las fuerzas humanas. Tienes que perder el intelecto humano, tienes que perder tus habilidades humanas para que tus habilidades espirituales suban, para que crezcan, para que te desarrolles. Porque para cargar esa cruz, Él no lo iba a poder hacer con la barriga llena, porque no iba a tener la barriga llena. Entonces el problema, el reto que tú estás pasando en tu vida, si se trata de que tienes el estómago vacío, si se trata de que no puedes pagar tu hipoteca, si se trata de que no vas a poder pagar el carro, y todos esos retos que vienen a tu vida para que tú te acerques al Espíritu Santo y le pidas cómo hacerlo,
Porque Dios te está preparando, tienes que vivirlo y tienes que pasarlo, pero no lo puedes poner por encima o por delante de lo que Dios está haciendo por ti. Nunca. Si Jesús me encanta esta parte de la palabra cuando dice la Biblia y como que Dios escondiese de Jesucristo el rostro. ¿Sabe por qué? Jesús decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la santidad de Dios nos abandona cuando nosotros no estamos conectados, cuando no estamos limpios delante de Dios, cuando no guardamos nuestra santidad, cuando somos malos esposos, cuando somos malas esposas, cuando somos malos padres, no tenemos comunión con Dios, nos abandona, porque Él no funciona así. Mantente ahí en la posición que Dios te puso y resiste ahí con tu familia, hombre. Tienes que resistir con tu familia. Muchos pasaron la pandemia solo en otros países, pero tú tuviste el privilegio de estar encerrado con tu familia. Y a veces mi esposa me decía: papi, no hay, ¿cómo vamos a hacer? Y yo le decía, yo tengo una paz, yo tengo una tranquilidad, porque yo soy el hombre más afortunado del mundo. Yo veo la televisión y yo veo que hay mucha gente que está pasando eso sin familia. Yo lo estoy pasando con familia. Gracias a Dios había un empleo. Sí, pero no crean que siempre alcanza. Tengo que ser honesto, no siempre alcanza. En mi trabajo se dejan llevar por las apariencias y dicen: él es chaleco, él es supervisor o él es gerente, él tiene una excelente economía. Yo tengo una excelente economía, pero no es mi economía, es la economía de mi familia. Y se lo digo no por vanagloria, porque no me estoy vanagloriando, Dios es mi testigo. Porque en esa economía está metida mi casa y todo lo que tengo que pagar y los estudios de mis hijos. Y a veces yo salgo con ellos a la calle, hermano, y lo que tengo en el bolsillo ellos no saben, es lo último que queda en mi bolsillo. Y ellos están: papá, yo quiero comprar esto, papá, yo quiero el otro. Y ellos tienen una idea de lo que yo tengo alcanza. Pero a veces yo les digo: señores, no, ya yo compré mucho, yo no voy a comprar más. ¿Sabe por qué? Porque a veces las esposas, ellas hoy te dicen que falta para comprar el azúcar, pero también falta la leche, también falta el pan, y también falta. Y lo que somos hombres responsables lo sabemos. Te dan una lista, pero falta una tanda de cosas, falta un pocotón de cosas que pagar en la escuela, etcétera, etcétera. Y no nos lo dan todo, nos lo dan por parte. Y tú te vas creyendo de que tú tienes un pocotón en el bolsillo, de que te sobró algo. ¡Mentira! He aprendido que es mentira. Y ahora yo entiendo por qué Dios, lo primerito que me enseñó fue que lo que yo tenía no era mío, era de mi familia. Fue lo primerito que Dios me dio. ¿Tú sabes por qué? Porque al igual que este hombre que cuenta la historia, cuando mi esposa me dijo: yo estoy embarazada, yo tuve tentación de salir corriendo, porque yo era un soltero. Yo tuve tentación de irme porque había muchas opciones. Pero como a mí me criaron, como Dios permitió que mi papá biológico me abandonara, me negara y dijera: no, ese hijo de mi hermano. Porque para los que no saben, y le cuento como testimonio, yo soy realmente primo hermano de mis hermanas, porque el esposo de mi tía engañó a mi madre de 15 años y estuvo con ella, la enredó. Tú te imaginas, la muchacha de 15 años tiene un estilo de mentalidad, pero en aquel tiempo, tú te imaginas la mentalidad que tenía una muchacha de 15 años, no estaba muy acelerada como la de hoy día. Y cuando empezaron las investigaciones, mi mamá, que me crió, dijo: ese es hijo de ese señor que está ahí. Ese es hijo de, le decía a mi tía, ese es hijo de Luis Felipe. Y él decía: no, es de mi hermano, para no pasar la vergüenza. Yo tuve el mejor ejemplo, así como Dios nos lo enseñó, así con amor, de poder diferenciar lo que es un papá de verdad y lo que es un papá hipócrita. Mi papá de crianza, cuando yo iba de quinto para sexto, me dijo: tú piensas estar aquí en las vacaciones, tú piensas estar aquí de niño bonito,
ve a buscar trabajo. Trabajo, papá, si yo voy para sexto año, yo no me he graduado. Ve a buscar trabajo, estás en las vacaciones. Y yo decía, Dios mío, las cosas en la casa están tan feas que yo tengo que ir a buscar trabajo. Hermanos, y empezó con una cantaleta. Y yo tuve que ir a buscar trabajo y conseguí un trabajo en el almacén El Fantástico. Pero miren el propósito de Dios que había. Seguramente a él le dolía, pero él no quería que yo estuviera por ahí en el barrio perdiendo el tiempo, porque era muy peleón y era muy problemático. Entonces vaya y trabaje. Así que un buen día fuera del almacén Fantástico aplaudiendo, pasaron mis dos papás. Mi papá de crianza, al que le costó, el que de verdad es papá, el que me crió, estaba ahí. Y él pasó, hermanos, y me hizo así, ¿ves? Y siguió caminando. Y yo ahí. Al rato pasó mi papá biológico. ¿Qué pasó, guay? Porque yo lo conocí cuando tenía 13 años. Y me dijo, ¿qué pasó, guay? Y siguió adelante. Y luego como que por allá, dentro de 2 cuadras, le remoldió la conciencia y regresó. Y me trajo y me dio como 10 o 20 dólares. Y después de ahí se volvió a perder en toda mi vida. La conciencia le remordió. ¿Quién fue mejor? El papá que le dolió que yo pasara por el proceso, pero que sabía que tenía que formarme para que Elías, Albertito, Sashmari, Camilito y todos los hijos que Dios me ha permitido tener y me permite tener aquí en la iglesia entendieran que a pesar del proceso era para formarme, endurecerme, porque ellos no me pueden venir con cuentos de que embarazaron a una muchacha y la dejaron por ahí tirada. No pueden, porque su papá no le dio ese ejemplo. Entonces ellos no pueden salir con eso. No me estoy vanagloriando, no, esto no es una prédica del yo-yo. No, señor, no se confunda. El que me permitió tener este testimonio hoy me pasó por procesos. Hay muchos que aparentan cómo es ser un papá. Así que ahora, tú que pasaste el proceso, yo quiero que tú le hables, que tú conoces lo que es un papá irresponsable, lo que es tener un papá estricto, que fue y amaneció por mí y iba, y hoy día yo soy como él porque yo quería ir a los barcos y quería tener una vivencia. Me enseñó lo que era tener un papá de verdad. Hombres deben ser. Pongan su barba en remojo porque es por el gusto. Que tomen tiempo y al que le cayó el sombrero que se lo ponga. Pero que entienda que es un mensaje de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está hablando claramente de que te estás dando una oportunidad para que te pongas a cuentas, para que respetes a la mujer que tienes a tu lado, a la que tú escogiste y tú en un momento dado le presentaste a Dios, porque Él no te la buscó, tú la buscaste y tú se la presentaste. Tu propio problema, así como me dice mi esposa a mí, tú eres mi propio problema. Bueno, tú también tienes el tuyo. Los niños no se dejan en casa teniendo necesidad. Yo veía en estos días un video donde un niño mexicano, y debía haberlo traído también, donde un niño mexicano le decía a un hombre, Santa no visita mi casa. Y sabemos que Santa no existe, pero él decía, Santa no visita mi casa. Y el entrevistador le decía, lo que pasa es que tu casa no tiene número afuera, pero yo tengo el número de Santa. Yo lo voy a llamar y yo le voy a poner el número afuera a tu casa para que tú puedas hablar con él. Y también tienes el número de mi papá. Así le preguntó el niño. Y también tienes el número de mi papá. ¿Y tu papá? ¿Por qué tu papá? Porque mi papá no viene. Dile a mi papá, yo quiero mandarle un mensaje a mi papá, decía el niño. Y el muchacho le dijo, dale. Y yo voy a difundirlo en las redes para que este mensaje le llegue a tu papá. Y el niño dijo, y yo sé que muchos jóvenes aquí lo han visto, mucha gente, y saben que es verdad lo que estoy diciendo. Y el niño dijo claramente, papito, ¿pudieras venir esta Navidad y darme un abrazo? Y después te vas con tus otros hijos. No sirven. Un hombre así no sirve. No sirve. Eso no sirve. Un hombre que no paga el precio, que no a su familia. Jesucristo dijo que nosotros teníamos que cuidar a nuestras mujeres, así como Cristo cuidó a la iglesia. Joven, mujer,
Si tú te encuentras con un hombre así, que está marcando, porque yo sí te voy a decir una cosa. Uno, desde un inicio, va dando ideas, proyecciones de cómo va a ser. Podemos equivocarnos, ¿verdad que sí? Podemos equivocarnos, pero uno va dando idea, va proyectando. Detecten, oren, y por más que ustedes lo quieran, no se queden con ellos. Yo estaba en un ayuno, cuando yo estaba jovencito, yo estaba en un ayuno en la iglesia de Calle 6, y yo fui a ayunar, no tenía razones por las cuales, solamente era la moda y vamos a ayunar, pero Dios siempre me hablaba. Yo aprendí desde muy niño a orar y a reconocer la voz de Dios. Y Dios me dijo ese día, tienes que dejar a tu novia. Y yo, loco, si mi novia está bien bonita. Le contaba a Arkeli, esa novia que yo tenía estaba bien bonita, hermano, y era bien correteada en el barrio. Y cuando yo salgo de la iglesia, que estoy caminando, ella vivía en la carretera, iba de visita al barrio donde yo crecí. O sea que era prácticamente imposible que yo me la encontrara donde me la encontré. Desde Calle 6 hasta Calle Primera yo caminé atrás de ella sin hablarle. Y yo iba orando, iba con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me iba diciendo, la tienes que dejar. Yo decía, no, pero mírale el cabello, pero mira esto, pero mira lo otro, pero mira el color de su piel. Y yo no le hablé hasta que llegamos a la vereda por donde yo vivía. Ella nunca se dio cuenta, nunca miró para atrás. Y cuando llegamos ahí, yo la llamé por su nombre. Ella me dijo, oye, ¿y tú desde cuándo estás ahí? Yo le dije, desde Calle 6, acabo de salir de un ayuno de la iglesia. Era mi noviecita, tenía algunos mesecitos, pero ella no sabía que yo me acababa de convertir al Señor y no conocía de mi necesidad de Dios. Y yo le dije, Dios me dijo que yo no puedo seguir contigo. Dios me dijo que tengo que dejarte. Así que esta es la última vez, ya tú y yo no vamos a ser novios. Y me fui para mi casa. ¿Qué dolor tenía yo? Ella ni siquiera lo había entendido. Pero si yo no hubiese sido obediente, hoy día yo hubiese tenido una pareja que quizá hubiese tenido hijos de otro y estando conmigo me hubiera quemado, porque después descubrí que yo solamente no estaba en el área, hermano. Dios es bueno y Dios habla, hermano. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Si en tu casa hay necesidad, en la mía también. En la mía. Yo tengo que cambiar cosas del techo y tengo muchas cosas que cambiar y mejor no hablo, con mi esposa me va a regañar. Yo tengo muchas cosas, no te dejes guiar por la apariencia. Pero también tengo muchas cosas dentro de mi hogar que me la he ganado así, ¿ves? Orando, porque me enseñó mi pastor que yo tengo que declarar lo que no veo como si existe y traerlo del mundo espiritual al mundo natural para que se manifieste. Así que si te está costando, a Jesús le costó más. Cambia tu actitud. Cuando llega el viernes que estás cansado para venir a la iglesia, cambia tu actitud. Ven. Cuando estén cantando las alabanzas, no te quedes así. No, alaba si tú te sabes las alabanzas. Y si no te las sabes, báilala. Báilala. Y poco a poco te las aprendes, porque yo también fui nuevo alguna vez en la iglesia y yo tenía que mirar. En estos días los músicos estaban reunidos y metí mi cuchara y le dije, muchachos, ¿ustedes creen que ustedes pueden presentar la alabanza en la televisión? Porque de verdad estamos recibiendo gente nueva y ellos necesitan pues escuchar, leer para poder cantar. Pero tú sabes, también hay gente que viene nueva aquí, pero que conoce el evangelio de hace tiempo y aquí quiere venir a hacer papeles de un porte serio. ¿Para qué? Si estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿de qué te sirve eso? Yo vine a alabar a Dios. Allá afuera no importa cómo me conozcan, cómo me llamen. ¿Tú sabes por qué los muchachos de hoy se están matando? ¿Tú sabes por qué hoy en las redes sociales escribían y decían, los de un área específica decían, pero ¿por qué no entraron? Lo estábamos esperando para jugar, para tirarnos entre nosotros. ¿Tú sabes por qué ellos pueden hablar así? Porque muchos de ellos le faltó un papá que los estorbara. Tuvieron hombres que salieron corriendo, cobardes. Una vez yo escuché a una mujer decir que sus hijos no servían
¿Por qué? Porque tenía uno que estaba en la cama que sufría de, ¿cómo se llama esto? Huesos de cristal. Y estaba ahí, vive en San Martín. Alguno quizá la pueda conocer, yo no estoy mintiendo. Y el otro hijo es un poco discapacitado, tiene un ojo también y también tiene un problema para caminar y todo lo demás. Y ese hombre irresponsable y sinvergüenza le dijo: tus hijos no sirven. ¿Qué final tú crees que le toca a ese hombre si no se arrepiente? Y que yo creo que aunque se arrepienta le va a tocar su pedacito, porque lo que se hace aquí se paga, hermano. Se paga. Deja de estar viendo la vida a tu manera y mira la vida como Dios quiere que tú la veas, mirándolo a Él para poder entender lo que está sucediendo. Voy a cerrar con esto, porque siento decirlos. También hay hombres que se han equivocado y que han tenido una relación afuera, pero se han arrepentido. Y yo sé que cuesta, yo sé que esto no es fácil, mujeres, esto no es fácil. Y ustedes pueden decir: pero tú no lo has vivido, tú no puedes hablar de eso, tú no sabes lo que duele. Pero tú tienes que acordarte, mujer, que tú eres una hija de Dios, una sierva de Dios. Deja que ese hombre atienda a ese niño afuera, porque tú decidiste perdonarlo. Porque si no, ese niño se va a perder y va a ser causa de él, y se va a perder él y te vas a perder tú también, y se va a perder ese niño. Deja que lo atienda, que sea responsable, que sea un hombre y que coja la suya. No seas estorbo por orgullo. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Cristo no dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero paga el precio como hombre. No se trata de que ella me quiere, se trata de que nos queremos. Y como nos queremos, caminamos. Se trata de eso. En estos días he venido orando y diciéndole: Señor, sáname a mi esposa. Yo quiero que tú me sanes a mi esposa, porque después yo estoy en problemas. ¿Y cómo yo voy a criar a esos peladitos solo? No puedo. Eso no es así. Sálamela. Así que estoy en ese proceso de orar constantemente y pedirle a Dios que me guarde a mi ayuda idónea. Vuelvo y repito, no es una prédica de yoísmo, no. Simplemente Dios me la puso. Y ustedes saben cuál es lo mejor, que esta es la primera vez que cuando yo me preparo para predicar, ustedes no me han visto mucho ahí atrás de la computadora, ¿verdad? Esta es la primera vez que cuando yo me preparo para predicar, lo hago tan diferente, porque el Espíritu Santo se encargó de todo. Yo le dije: ese es tu problema. Él se encargó de todo. Así que si alguien está incómodo, háblele al Espíritu Santo. Háblele al Espíritu Santo y vea qué va a hacer con el Espíritu Santo. Alíñense. Hombre, el que le cayó el sombrero, alíñense, hermano.